Nosotros ponemos las estrellas, tú los deseos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a toda Europa, que ahora mismo pues nos está viendo, y sobre todo un saludo especial a toda Iberoamérica, que para ellos es, bueno, pues la hora de comer. Entonces, un abrazo muy fuerte también. Decir que estamos emocionados porque ayer tuvimos, como casi siempre, un grandísimo espectáculo, una grandísima lluvia, y la verdad es que muy cansados, se pueden imaginar, hemos dormido poquito, pero cuando uno ve estas cosas, yo creo que tiene una adrenalina adicional y hace que las cosas, la verdad, que vayan muy bien. Ojalá hoy tengamos lo mismo. Lo primero es contar qué pasó ayer. Había previsto un estadio de actividad y tenemos preparada una explicación que yo creo que al menos es distinta. A ver si os gusta. Estamos en Tenerife, los observatorios del Teide, preparados ya para que esta batería de telescopios empiecen a observar, y os vamos a intentar contar de forma muy gráfica qué son las Perseidas, qué es una lluvia de estrellas y sobre todo por qué estos picos de actividad, de estallidos de las Perseidas. Primero, aquí hemos intentado representar el sistema solar. Tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos Shiftater, el cometa, con una órbita que lo está llevando desde un punto muy alejado, el afelio, que hace mucho frío, el cometa está helado, precisamente es agua salpicada de polvo y partículas, y cuando está llegando a su perihelio, la cercanía al Sol suelta estas partículas y deja un reguero, como veis, de pequeñas partículas, polvo, que cuando la Tierra las intercepta en su órbita alrededor del Sol, entran a alta velocidad, se queman por fricción y acaban produciendo los meteoros. Pero fijaros, no están las partículas distribuidas de forma uniforme, algunas sí, pero sobre todo otras se agrupan en nubes. Exactamente aquí tenemos 3 nubes con las cuales se va a encontrar la Tierra, se está encontrando la Tierra en este agosto 11 y agosto 12. Son, a ver, la más cercana, la que acabamos de lanzar hace 133 años. ¿En 1862? 1862, gracias Lucía. La más lejana hace ya casi 1000 años, ¿no? La más lejana es de 1079, de hace 7 revoluciones. 7 revoluciones. Y otra que tenemos aquí, que fue lanzada en 1479. Justo antes del descubrimiento de América. 4 revoluciones. Bueno, pues estas nubes pueden ser afectadas, realmente eso es una masa, por la alta gravedad del gigante del sistema solar, que es Júpiter, y las puede acercar un pelín, mover en su órbita original, con lo cual provoca que la Tierra pueda encontrarse con zonas más densas de esas nubes. Y eso es lo que sucedió la noche pasada y lo que sucederá durante la noche actual. ¿Estoy La deseando Tierra, verlo? sí, la verdad que es una propiedad que tienen las Perseidas, esos estallidos de actividad, y bueno, hace que se conviertan en una lluvia realmente espectacular. Esto es fantástico. No queremos que esta retransmisión sea yo solo, nosotros solos, sino que vosotros también nos ayudéis y participéis con vuestros deseos. Estamos faltos de deseos y sobre todo de que se cumplan. Hoy tenemos una oportunidad. Vamos a ver cientos de estrellas fugaces, podemos hacer cientos de deseos. Por favor, enviárnoslos a través de nuestro Twitter, nuestro canal skylife.tv de Facebook, o incluso en YouTube. En esta misma retransmisión podéis hacernos comentarios, estaremos encantados de poder conocerlos y poder hablar de ellos.
Tenemos para esta lluvia de estrellas más de 10 cámaras repartidas por toda Canarias y algunas incluso en la península que nos ayudarán después a poder observar y sobre todo grabar todas las Perseidas. Vamos a hacer un recorrido lógico. Primero tenemos una cámara arriba de todo del pico del Teide, bueno, no exactamente arriba, en la Rambleta, gracias al teleférico. Luego bajamos completamente, bueno, tenemos desde el pico del Teide estamos viendo ahora una sombra maravillosa. Nosotros desde aquí estamos viendo la sombra de la isla, desde arriba esa sombra maravillosa, que es otro de los grandes espectáculos de Tenerife. No os perdáis esa sombra subiendo arriba con el teleférico. Del teleférico nos vamos a otro lugar también especial, mágico, que es el Parador. En el Parador, que está a unos 10 kilómetros de distancia en línea recta desde aquí, tenemos otra cámara, probablemente una de las visiones del Teide mejores. Teide, Pico Viejo a la izquierda, estamos viendo Teide a la derecha. Tenemos otra cámara también en Fuerteventura, otra reserva Starlight, la primera isla que emergió del océano, y repito, una isla muy oscura, el Observatorio de Tefía. Gracias, majoreros. Y tenemos otra cámara también, como digo, algunas en la península, quizá en otro lugar mágico, también será la reserva Starlight, que es el Parque Nacional de Monfragüe, en Extremadura. Finalmente, acabamos este recorrido con otra cámara que tenemos en el otro observatorio, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, arriba de todo, cerquita del Pico del Roque, el Observatorio del Roque de los Muchachos. Estos días La Palma ha sido... Bueno, estamos viendo la caldera, desde esa cámara tenemos una visión espectacular, maravillosa, de la caldera de Taburiente, el Parque Nacional. Estos días, repito, ha sido protagonista La Palma. Bueno, ha sido un protagonismo triste y desde aquí queremos, yo personalmente, aprovechar esas 1000 Perseidas que vimos ayer para formular un gran deseo, que nunca vuelva a ocurrir un incendio en La Palma, y dar un abrazo a todos los palmeros y sobre todo a toda la gente que ha participado en las labores de extinción. Bien, os voy a explicar un poquito, ya sabéis de por qué se produjo la actividad, el estallido de actividad, pero ahora vamos a explicar qué está sucediendo estos días con una fantástica infografía, otra vez gracias al telefónico. These big planets passes. Vamos a ir encima de un cometa, en este caso es el Shift-Tuttle, y este cometa que vive en los arrabales de nuestro sistema solar, muy lejos del Sol, pero por distintas circunstancias, lo estamos viendo en imagen, el cometa cae hacia el sistema solar interior, que tiene ventajas. El sistema solar interior es más calentito, pero para el cometa eso es una gran desventaja, porque empieza a sublimar. Ya estamos en Marte, se empieza a acercar a la Tierra, y aquí empieza el problema con el Sol, porque los hielos empiezan a sublimar, forman esa famosa cola, dejan un reguero de partículas, y será cuando la Tierra atraviese la órbita de Shift-Tuttle que esas partículas por fricción se calentarán y acabarán pues formando esa estrella fugaz. Fijaros qué contradicción. Un gran espectáculo del cielo que estamos viendo sobre el Teide, pero en realidad son fragmentos o basuras de un cometa. La verdad que la naturaleza tiene cosas muy curiosas. Y bueno, y el que sabe muchísimo de estos temas es nuestro colega Michael Maslow. Él ha hecho varios modelos, y bueno, pues uno de estos modelos era sobre ese estallido de actividad. Vamos a ver lo que nos contaba hace escasos días desde su ciudad natal, desde su universidad Novosibirsk en Siberia. When these big planets passes the points of close to the shower, they make some perturbations to the shower, and they make the particles of the shower to move closer to the Earth's orbit.
And in this year will be one of the years when such perturbed particles will cross the orbit of the Earth. So the Earth will pass not quite far from the center of the stream, so it will pass through its more dense parts. So we will see the heightened activity because of this fact. Realmente llevamos pues casi un mes preparando la retransmisión, esta retransmisión de la lluvia de estrellas, y hemos tenido la ocasión de ver lo que se llama bolas de fuego, fireballs en inglés, no solo perseidas, también hemos visto delta cuáridas. Vamos a mostrarlas porque son realmente impresionantes, no solo por su luminosidad. Ahora mismo estamos observando estos bólidos, sino por su fragmentación. La verdad que nos pueden proporcionar, sobre todo si llegan al suelo y se convierten en meteoritos, el análisis de estos meteoritos nos pueden proporcionar muchísima información de lugares donde ahora mismo es difícil de acceder, como es el cinturón principal de asteroides. Pero nosotros realmente nos hemos convertido pues en vigilantes del cielo. La idea es tener varias de estas cámaras, porque es importante entender que algunos de estos fragmentos, si fueran realmente grandes, son un peligro para los habitantes, por ejemplo, acabamos de ver ahora mismo un estallido de actividad. Bueno, este objeto podría tener el tamaño de una pelota de tenis. Imagínense lo que podría ser un objeto de 1 metro o 2 metros o incluso 10 metros. Bueno, se trata de estudiar la frecuencia e intentar buscar soluciones. Nuestro equipo no solo está en los observatorios de Canarias, sino tenemos un enviado especial, Juan Carlos Casado, nuestro astrofotógrafo, en el hemisferio sur, porque queríamos comprobar si también las perseidas tienen actividad en el hemisferio sur. Ahí sabemos que Perseo está muy bajo, por tanto la actividad es baja, pero nos va a contar desde el desierto o cerca del desierto del Namib, en Namibia, cómo fotografiar una estrella fugaz en general y una perseida en particular. Estoy en el hemisferio sur, concretamente en las afueras de Windhoek, la capital de Namibia, uno de los lugares con los cielos más oscuros y transparentes del planeta. Pero no es necesario venir hasta aquí, hasta Namibia, para observar uno de los grandes espectáculos de la naturaleza, la lluvia de estrellas fugaces perseidas. El equipo que necesitaremos es bien básico: una cámara reflex digital, un objetivo lo más angular posible y lo más luminoso posible también, y un disparador de cable. ¿Cómo procederemos? Con la cámara en modo RAW a un ISO alrededor de los 1600, haremos fotografías continuamente con la abertura mayor, es decir, lo más luminoso posible, en torno al punto de la radiante, que es donde parece que provienen las fugaces perseidas. Así estaremos haciendo, por ejemplo, fotografías durante media hora o 1 hora incluso, y posteriormente iremos cambiando de diferentes emplazamientos. Cuando tengamos las fotografías, veremos trazos que corresponden a la aparición del meteoro, a la aparición de las perseidas. Incluso nos será posible combinar varias fotografías para posteriormente prolongarlas y veremos el punto de origen, que es la radiante. Por lo tanto, ya sabéis, una cámara reflex, objetivo granular, disparador, fotografías continuas, y tendréis la ocasión de fotografiar uno de los grandes espectáculos del cielo nocturno, las estrellas fugaces perseidas. Bueno, no hace falta decir que estamos en un lugar privilegiado. Canarias es un mirador natural a las estrellas, al cosmos. Vamos a repasar todas esas cámaras que las tenemos preparadas para la observación de la lluvia. Decir que tanto el Parque Nacional del Teide, donde ahora mismo estamos, es una reserva Starlight, tiene un observatorio profesional, el observatorio del Teide. Otra reserva Starlight la tenemos en el Roque de los Muchachos, otra reserva en Fuerteventura. Y mi otro deseo, hoy es la noche de los deseos, sería que el gobierno de Canarias
declarara reservas Starlight todas las islas. Nuestro proyecto europeo, desde el cual estamos retransmitiendo, Star for All, pretendemos concienciar a la población, a la sociedad, de que debemos tener una política y unas normas claras para iluminar el cielo, para, sobre todo, que nuestros hijos, nosotros ya a lo mejor ya no podemos, pero que nuestros hijos puedan observar cielos estrellados desde Madrid. Esta noche los niños en Madrid no podrán ver las Perseidas. ¿Y por qué? Porque las luces iluminan los cielos. Sí lo podrán hacer desde Extremadura, sí lo podrán hacer desde el Parque Nacional de Monfragüe o el sur de Extremadura, porque ahí ha habido una política más proteccionista con las luces. Ojalá eso suceda en toda España, y ese es el objetivo de Star for All. Poco más, vamos a irnos despidiendo, debemos ir preparando todas esas cámaras que vamos a colocar en los observatorios. Recordar que vamos a pedir deseos, queremos vuestros deseos, pero ya tenemos algunos. Vamos a ver algunos de los deseos formulados por nuestros colaboradores. Me dicen que no vamos a tener deseos por la noche, que hemos guardado los deseos para la noche, perdón. Ya veo que se están abriendo las cúpulas, eso significa pues que vamos a ir acabando la retransmisión. Yo sí tengo un último deseo, felicitar a Mireia Belmonte por su oro olímpico y otra vez ese deseo para los palmeros, suerte, fuerza en ese regreso a sus casas. Por supuesto, también suerte a todos los deportistas que ahora mismo están igual de nerviosos que yo, compitiendo en las distintas especialidades en Río. Nada más. Dentro de aproximadamente 4 horas volveremos a conectar. Recordar, tenemos cámaras del cielo, las vamos a conectar a la medianoche como Cenicienta, y esas cámaras Roque, Tenerife, van a observar solo las estrellas. Y os aseguro que ayer vimos muchísimas estrellas fugaces en esas cámaras. Y además, bueno, pues otra vez yo os contaré normas y detalles para poder observar bien la lluvia y contaros, bueno, pues lo que vimos ayer. Hasta más tarde.